Ingresar datos en la tabla, en línea o en la vista de cuadrícula. Recomendamos este método cuando necesites ingresar una mayor cantidad de registros que con el primero, porque te permite rellenar valores repetidos rápidamente hacia abajo, mientras sigues aprovechando las estrictas reglas de validación que ayudan a garantizar un ingreso de datos preciso y completo. Los pasos principales para reportar el progreso de los indicadores son los siguientes. Primero, identifica la vista que muestra la columna que necesitas completar. En este ejemplo, usaré la vista de carga de datos que preparé antes y la configuré como predeterminada. Enviemos un registro. Para hacerlo, haz clic en la flecha desplegable y selecciona un registro para agregarlo al final o al principio de la tabla. Yo voy a agregar uno al final. Esto creará una fila vacía. Es normal que las filas nuevas aparezcan en rojo mientras estén vacías. El módulo de país tiene una lógica integrada para garantizar que los datos enviados estén completos y sean precisos. Sin embargo, si una fila sigue en rojo después de ingresar los datos, significa que hay un problema que debe corregirse, como mostraré más adelante en este video. Ahora, completemos este registro. Primero, selecciona el proyecto usando el nombre o el ID, luego los socios implementadores. Luego, selecciona el indicador sobre el cual estás reportando. Otros campos, como la unidad del indicador, las columnas de desagregación requerida, clúster y actividad, se completarán automáticamente. Como ves en la columna, desagregación requerida, o a veces llamada modelo de desagregación, indica qué desagregación tendrás que completar según lo aconsejado por los líderes del clúster. Dejémoslo por el momento y pasemos a completar nuestras columnas. El valor del clúster global puede ser opcional u obligatorio de completar según la configuración del país. Por ejemplo, si intento agregar aquí los clústeres globales, se muestra como inválido y se pone en rojo, lo que indica que el valor es incorrecto o que no es necesario completarlo. En este caso, simplemente voy y borro los valores completados desde aquí, lo que vacía el registro. Luego completa el periodo de reporte. Voy a seleccionar abril. Recuerda, si seleccionas un periodo de monitoreo futuro, el sistema también mostrará que es un valor inválido, indicando que debes seleccionar el periodo de monitoreo correcto. Así que seleccionemos mayo o seleccionemos abril. Y luego, ahora agreguemos las mediciones. Como se explicó en el video anterior, para reportar sobre el progreso del indicador, deberás agregar la medición periódica del indicador para el periodo de monitoreo seleccionado, como en nuestro caso, que es abril de 2026. Así que agreguemos 100 aquí, lo que indica que 100 personas, como se indica en el ENIS, han recibido asistencia en abril. Y luego agreguemos 600 para la medición acumulada, que proporciona el valor del progreso general desde el principio del año, enero del 26, hasta abril de 2026. Es muy importante que los valores de medición, se coloquen de acuerdo con la unidad del indicador. Por ejemplo,
Si el indicador se mide en hogares, los valores que ingreses, los valores de medición que ingreses, deben representar hogares. Sin embargo, si el indicador se mide en kits o artículos, entonces los valores también deben reflejar la cantidad de artículos distribuidos. Y así sucesivamente. Usar la unidad de medición correcta es esencial porque es un principio fundamental del monitoreo y afecta directamente la precisión y calidad de la respuesta, el análisis y los cálculos. Como ves, dejé vacías las otras desagregaciones como administración y ubicaciones, agencias, población y parámetros de efectivo. Esto significa que los valores ingresados en las columnas periódica y acumulada representan el progreso general y aún no están desglosados por ubicación, grupo de población, modalidad de asistencia, etc. Normalmente esto es suficiente para guardar un registro y enviarlo. Pero los clústeres a menudo requerirán más desagregaciones, como se muestra aquí, por ubicaciones, por género y edad y tipo de población, etc. Y otras desagregaciones. Por ejemplo, algunos indicadores requieren desagregación basada en la ubicación, como este, que tiene kits como su unidad. En este caso, el indicador debe desglosarse por admin 1 y admin 2, con las mediciones totales de la cantidad de kits distribuidos. Veamos otro ejemplo. Algunos indicadores requieren más que la desagregación por ubicación, como este de aquí. Este, como ves, requiere ser desagregado por no solo la ubicación, sino también por edad y sexo, al igual que el tipo de población anterior y discapacidad, o cualquiera de ellos. Así que podría ser solo por edad y sexo, o podría ser solo por población, podría ser solo por discapacidad o combinados. Otro ejemplo común es el reporte sobre el indicador de efectivo, como este. Número de hogares que han recibido asistencia en efectivo multipropósito y la unidad es el hogar. Como ves, la desagregación requerida muestra que este indicador debe ser desagregado por admin 2, ¿verdad? Es decir, por ubicación y por parámetros de efectivo, y eso incluye también la cantidad de efectivo distribuido. Como la unidad de este indicador es el hogar, las medidas periódicas y totales deben ser el número de hogares asistidos con efectivo multipropósito. Este, por ejemplo, es de 90. Este es, digamos, en el total de 180 desde el principio del año hasta mayo. Y luego, como esta es una modalidad de efectivo, como ven, el monto total en dólares estadounidenses distribuido debe agregarse aquí con los parámetros de efectivo. Hablemos un momento sobre el monto en dólares estadounidenses. Es muy importante saber que cuando agregas el monto distribuido en dólares estadounidenses y el monto original se distribuyó en otra moneda, primero debe convertirse a dólares estadounidenses. El monto ingresado debe cubrir únicamente el periodo de informe seleccionado. Si no se distribuyó efectivo durante ese periodo, el periodo seleccionado, como en nuestro caso es mayo, déjalo en blanco o ingresa cero. Y luego completa los otros parámetros, los parámetros de efectivo. Es importante saber que el monto en dólares estadounidenses no tiene un monto de efectivo acumulado desde el principio del año, porque los montos de efectivo se suman automáticamente a lo largo del tiempo. Ahora pasemos a los parámetros de efectivo.
Si el efectivo es condicional, selecciona el tipo de efectivo adecuado, el tipo de condicionalidad, como efectivo para refugio, para la escuela, etc. De lo contrario, la distribución de efectivo podría ser incondicional, y en este caso, el tipo de condicionalidad debe estar vacío. Y para esto ya está resaltado en rojo, indicando que debes vaciarlo. Así que borra este valor aquí. Luego completa la restricción de efectivo, ya sea restringido o no, o sin restricciones, y el método de entrega, como transferencia bancaria, efectivo directo y el resto de las opciones que están disponibles para tu selección. Y por último, selecciona la frecuencia de distribución de efectivo. Si todo está bien, entonces puedes ir y enviar los registros aquí. Ahora hemos enviado un registro. Intentemos enviar rápidamente múltiples registros para agregar la desagregación. Usemos este indicador como ejemplo. Primero voy a filtrar por este indicador. Y como ven, la desagregación requerida para este indicador es por admin 2. Es posible que desees informar sobre el progreso en 3 ubicaciones diferentes. En este caso, voy a agregar 3 registros aquí y en la parte inferior. Esto creará múltiples filas vacías. Y luego selecciono las celdas que se repetirán aquí hasta el periodo de seguimiento. Así que ya sea copiando y pegando, así, o arrastrando el controlador de relleno hacia abajo. Ahora ingreso las ubicaciones de admin 1 y admin 2. Digamos que estoy implementando esto en el mismo admin 1, pero en diferentes ubicaciones. Como ven, intento seleccionar la misma ubicación, pero me muestra duplicados porque ambos registros están resaltados ahora, indicando que estos dos registros se están volviendo inválidos. Así que necesito seleccionar una ubicación diferente. Digamos que voy a usar esta ubicación aquí. Y luego, de nuevo, completa las medidas periódicas. Digamos que este es un total, pero en realidad necesitas distribuir esto en toda la ubicación. Así que esto podría ser 15, esto podría ser 15, y esto podría ser 10, y esto podría ser 10, y esto es 27. Digamos que es 15, 10, 25, 25. Esto ahora muestra el desglose de mi progreso en las diferentes regiones a nivel de admin 2 dividido. Recuerda, las medidas y el acumulado, tanto el acumulado como el periódico, deben estar relacionados con las unidades del indicador, y en este caso, estos deben representar el número de kits distribuidos. Ahora ya puedes ir y enviar todos estos registros. Sin embargo, es posible que desees terminar primero el envío, terminar de redactar todos tus indicadores antes de enviarlos. Intentemos ahora otra desagregación. Por ejemplo, seleccionemos este indicador. Este, como indica esta columna, requiere desagregación por admin 2, edad y sexo, tipo de población y discapacidad. Como hicimos en el primer ejemplo, filtremos por este indicador. Agreguemos algunos registros aquí en la parte inferior. Y luego necesitamos copiar todos los valores repetidos. Y si ven en mi vista, los he agregado todos uno al lado del otro para que sea fácil arrastrar y soltar. Y luego, este indicador se trata de personas asistidas. Y aquí parece que estos son niños asistidos.
Queríamos saber quiénes son estos niños. Tal vez han sido atendidos en estas ubicaciones, así que podría ser en la misma ubicación. But still highlighted red because these are still duplicated. Pero ahora, por ejemplo, haber asistido a 50 niñas desplazadas internas y un total de 100 niñas desplazadas internas. Así que en este caso agrego las medidas y luego selecciono que la categoría es niñas y el grupo de población es desplazados internos. Este es un registro completo y listo. Así que digamos que hicimos la misma cantidad con 50 y 100 que distribuimos también a niños y de desplazados internos. Y también tal vez hemos asistido a 3 personas en este mes, pero un total de 13 personas con discapacidad. Un total de 13 personas con discapacidad. Y en este caso tengo que seleccionar aquí el desglose de personas con discapacidad para que el 13 y el 3 se apliquen a las personas con discapacidad. Y con esto ya terminamos este ejemplo. Probemos ahora con un indicador de uso común que mencionamos antes, un indicador de efectivo. Vamos a buscarlo. Aquí tenemos este indicador donde el desglose para este indicador es por admin 2 y efectivo. Y en este caso solo tengo que seleccionar aquí el indicador y crear unos cuantos registros. Y luego voy a copiar, como hicimos antes, todos los campos comunes, los conjuntos de datos comunes, y luego, como esto requiere desglose, asumamos que estamos haciendo esto en unas pocas ubicaciones diferentes. Estas tienen que ser diferentes. Después de seleccionar las regiones donde un número de hogares ha recibido efectivo multipropósito, y esta es de nuevo la unidad de hogares de la ONU, entonces pueden ver que distribuimos efectivo a 90 hogares en esta región, con 180 en total, y dice 60 en esta región con 190 en total, y algún ejemplo aleatorio que se pueda usar aquí, 60. Esta vez recuerden añadir el monto total en dólares estadounidenses distribuido, convertido a dólares estadounidenses, dependiendo de su contexto. Por supuesto, los números pueden ser mucho mayores porque estamos hablando del monto total colectivo distribuido en ese periodo de monitoreo seleccionado. Y luego tienen que seleccionar la condicionalidad. Podría ser la misma condicionalidad si es incondicional o digamos que fue condicional para estos 3 nuevos registros. Entonces arrastraría y soltaría aquí, pero es condicional y tal vez todos ellos han sido efectivo para refugio. La entrega de efectivo es de nuevo la modalidad. Quizás todas sus modalidades se realizan mediante transferencia bancaria y tal vez también la mayoría son cada 2 meses o algo así. Esa es su modalidad o podría ser, por supuesto, de pago único, etc. Ya terminamos. Voy a quitar el filtro y luego veo todos mis registros aquí. Todos están en azul, lo que indica que están guardados en mi máquina local y ahora puedo enviarlos todos juntos como registros validados que ahora estarán disponibles, como ven ahora. Así es como funciona la tabla en línea para enviar múltiples registros. Este método es muy recomendado cuando necesiten enviar varios registros a la vez. Hace que la entrada de datos sea más rápida
ya que les permite autocompletar valores repetidos hacia abajo, como explicamos con ejemplos, varios ejemplos, mientras que las reglas de validación también les ayudan a identificar entradas faltantes o incorrectas antes de enviarlas.